Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día lunes. Como todos los lunes, Claudia Méndez Arreaza y Juan Luis Pont. Estamos listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Vamos a hablar sobre ese recurso de amparo que ha sido planteado ante la Corte de Constitucionalidad por un grupo de abogados. Uno de ellos es Alexander Eisenstadt, quien es presidente del CEDECOM. Y es un amparo en contra de los diputados que se han convertido en tránsfugas más recientemente, en contra de los bloques que se han visto beneficiados por este transfugismo y en contra del propio Congreso. Junto a él, para discutir de este tema, nos acompaña el abogado y constituyente Carlos Molina Mencos. A los dos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Y sin más rodeos, ¿cuál es la esencia del amparo que ustedes presentaron esta tarde ante la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué pretende con esto? Sí, este es un amparo que presenta CEDECON por medio de su presidente, que es Fernando Quesada Toruño, el abogado Álvaro Castellanos y yo, dirigido en contra de 8 diputados que se trasladaron del bloque por el cual fueron electos a FCN, contra el bloque FCN y contra el Congreso. Y lo que pretendemos es que se respete el resultado soberano de las elecciones en cuanto a que decidimos el tamaño de los distintos bloques legislativos por un periodo de 4 años. ¿Cuál es el asidero legal que ustedes están presentando ante el máximo tribunal para ser acogidos con este recurso? Nosotros analizamos que se violan varios derechos constitucionales y curiosamente hoy salió la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad respecto a las reformas a la ley electoral y la Corte de Constitucionalidad hace relación a muchos de nuestros argumentos, incluso dice que cita la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia donde dice que el transfugismo es un fraude del elector. Nosotros lo que argumentamos... Es un fraude al elector. Es un fraude al elector, porque cuando nosotros votamos lo hacemos en un listado cerrado, agrupados por partidos políticos. Entonces, esa relación entre el diputado y el partido político es importante al momento en que nosotros votamos. Y no solo decidimos quiénes van a llegar al Congreso, sino que el tamaño de los distintos bloques legislativos. Si nosotros decidimos que el líder va a tener 45 o 46 diputados, es imposible que ahora tenga 5, o que FCN tendrá 11 o 12 y que ahora tenga 20 y pico. Y lo peor aún es cuando tenemos diputados electos por un partido y luego resultan ser parte de una bancada que ni siquiera participó en las elecciones. ¿Dónde está la legitimidad democrática y el respeto a la decisión soberana emitida por medio del voto? Alexander, vamos a preguntarle al licenciado Molina Mencos respecto de qué futuro le ve él a un recurso de amparo planteado en los términos en que el licenciado Eisenstadt nos ha explicado. No lo sé, realmente no lo sé. El problema para mí del transfugismo no es tanto los problemas legales como la degeneración de valores en los que hemos entrado. Guatemala siempre tuvo partidos políticos. Estoy hablando de cuando yo nací hasta hace 20 años. Había partidos políticos. Partido político para mí no es un grupo de personas para llegar al poder, que es lo que tenemos hoy en día. Partido político es un grupo de personas unido por una ideología real. Por una visión de país. En el cual yo me voy a afiliar al partido porque creo que mis ideales los puede llevar a efecto ese partido. Hablemos de los 50 a los 70, que es la realidad. Usted tenía al Partido Comunista, que después cambió de nombre, pero no de partido, por PGT, y era un partido. Estaba el MLN, estaba el PR, y yo siempre he preguntado a alguien, yo no recuerdo de un tránsfuga del MLN en 35 años. ¿Por qué? Porque tenía una ideología real. Y había otra cosa, el que entraba a política, en su mayoría, entraba bajo el criterio de voy a tener el privilegio de poder servir a mi patria. Hoy estamos hablando de que voy a tener el privilegio de poder arreglar mis problemas futuros. Pero licenciado Molina, así con la argumentación que usted nos está planteando, usted habla de una serie de valores que definen a la democracia y a la república. Esos valores están recogidos y defendidos por la Constitución, que es nuestro acuerdo político básico. Así es. En ese plano sí cabe la posibilidad de recurrir en contra de la vulneración de esos valores. Sí, pero lo que pasa es que ganar ese amparo también, ¿qué beneficio va a tener? Regresar a los diputados a la bancada anterior. No le veo una solución. Por ejemplo, dentro de las elecciones había 2 partidos, si lo podemos llamar partidos, y estoy refiriéndome al PP y al líder. Era obvio que si no ganaban las elecciones se desintegraban.
De eso yo por lo menos no creo que haya habido ningún ciudadano guatemalteco que pudo haber tenido duda que eso iba a pasar. Al desintegrarse, esas bancadas iban a desintegrar también. O se iban a quedar dentro del Congreso como bancada, pero haciendo trances con todo o con un determinado grupo de bancada. Mire, parar el transfugismo para mí, yo sí tengo mis... ¿Sus dudas sobre la utilidad de detener el De transfugismo? legislar contra el transfugismo. eso no, de la forma de poderlo detener. Yo le quiero plantear a Alexander la pregunta que hace el abogado Molina Mencos. ¿Qué beneficio puede tener ganar este amparo? Él disputa el hecho de que se esté cuestionando ante la Corte de Constitucionalidad ese cambio de organizaciones que han hecho los diputados. Yo estoy de acuerdo que perseguimos esta es y una cuál crisis. es el beneficio? Estoy de acuerdo que esta es una crisis de valores y el transfugismo es simplemente un síntoma. Pero tenemos que atacar este síntoma porque es realmente un abuso. Han habido 60, 70 tránsfugas desde mediados del año pasado para ahora. Tenemos las tasas de transfugismo más altas de América Latina, sino del mundo. Y es uno de los reclamos de los ciudadanos en la plaza. Fue una de las promesas electorales del presidente. Entonces, yo creo que los ciudadanos, y yo comparto junto con ellos, sentimos una indignación cuando hay un caso de transfugismo. Esa indignación no viene porque simplemente se cambió de partido, sino que porque se están atropellando nuestros derechos. ¿Por qué acudimos a la Corte de Constitucionalidad? Porque es el tribunal encargado de hacer valer el orden constitucional. Si la Corte no hace valer estos derechos, entonces ¿a dónde podemos acudir? Alexander, pero en términos reales, ¿no resulta inocuo que un que un diputado se siente en la bancada de FCN o en la bancada de Líder, si al final ambas agrupaciones parecen defender el mismo set de ideas, que un poco como nos decía el señor Molina Mencos, pues en realidad son sus intereses personales, más que los intereses de la nación o de sus representados? Sí, de hecho, el transfugismo es un síntoma de ello. Incluso en otras latitudes hablan de transfugismo retribuido. Yo pensaría que nosotros no nos escapamos de eso. Es simplemente un síntoma que ahora genera indignación y que una vez se ataque, digamos, esto es como lo que más indignación genera ahora, nos va a permitir concentrarnos en cuestiones más específicas. Alexander, ¿y cómo se reacciona ante argumentos que los propios diputados han expuesto a raíz de que se trató el transfugismo en la propuesta de ley electoral, en el cual apelan a la propia Constitución y a esa libertad que tenemos los individuos de pertenecer a la organización que querramos? ¿Cómo se disputa ese derecho constitucional? Ese es un punto interesantísimo, el derecho de asociación, y que se toca en el memorial. Primero, ni el Congreso, cuando ha presentado memoriales en relación a estos temas, ha argumentado que existe un derecho a ser tránsfuga que se deriva de la libertad de asociación. Ni los tribunales internacionales, ni la misma Corte Constitucional ya lo reconoce de esa forma. Y de ahí yo diría que el derecho a la libre asociación no es absoluto, tiene límites, y el pedirle a una persona que sea congruente con la asociación que libremente pactó al ser postulado, al ofertarse a hacer campaña por un partido político, no es una violación a su derecho, sino que es precisamente un uso del derecho que libremente eligió. Y además está razonablemente limitado, porque se le permite ser independiente en la forma que vote, puede usar el color de corbata que quiera, o si quiere no usa corbata, y está razonablemente limitado en el tiempo, por 4 años. Incluso puede renunciar a su bancada, mas no puede asociarse a otra bancada. Ese es un tema de transfugismo también, pero lo que nosotros estamos pidiendo acá, por ejemplo, es que regresen a ser independientes. Carlos Molina Mencos, ¿qué piensa cuando escucha estos argumentos? ¿Le ve utilidad a regresar a los diputados a otra bancada? Me gusta la idea de parar un transfugismo por la falta de ética que eso conlleva, pero no le veo lo pragmático de hacerlo, porque ¿qué es lo que va a pasar? La bancada del Líder va a asociarse a la bancada del FCN, así de sencillo. Pero entonces al gobierno y al FCN le corresponderá defender esa asociación. Correcto. Evidente. Es que las alianzas no se pueden prohibir también. El transfugismo lo podríamos prohibir, pero va a entrar por alianzas. O sea, el pragmatismo del resultado no lo veo. Estoy de acuerdo en que hay que hacer algo para limpiar el Congreso y tenemos que retomar valores, que eso es lo que a mí más preocupado me tiene, que estamos perdiendo totalmente el norte de los verdaderos valores. Pero
En el caso particular, cuando leo lo que se ha intentado legislar, las propuestas que se han presentado ante la Corte de Constitucionalidad, me pregunto cuán sensato es prohibir el movimiento de un diputado hacia otra bancada, como que si el simple movimiento implicara que siempre va a votar religiosa y disciplinadamente a favor de lo que su bancada proponga. Puede votar a favor o en contra. Votar como quiera. Exactamente. Exacto. Entonces, ¿por qué no se cumple ese ideal? ¿Y por qué tenemos que legislar para prohibir eso? Porque hay un verdadero mercado de diputados en nuestro país y los tribunales encargados de hacer valer nuestros derechos, que incluyen la ética y la moral, no han hecho nada al respecto. Pero señores, en ese punto en realidad lo que tenemos que reformar o reconstituir, La ley. pero no, es que es nuestro sistema político en términos generales. Porque, licenciado Molina, yo entiendo lo que usted nos dice, que en Guatemala hemos tenido partidos de tradición y por mucho tiempo tuvimos partidos que tenían raigambre y que representaban un set de ideas y se diferenciaban entre sí. Pero en términos generales, eso no nos hizo tener precisamente una democracia. De hecho, fuimos a una guerra, en una guerra interna, en buena medida, en ese marco de partidos políticos. ¿Cómo constituimos un sistema político que nos represente a todos y en el que verdaderamente podamos canalizar las diferencias de ideas que tenemos? Es un poquito de educación. Tenemos que primero buscar qué es lo que queremos y qué sistema queremos tener como sistema de gobierno. Por ejemplo, esto nunca se planteó en ninguna constituyente hasta la última, en la cual se escogió la república, no la democracia. Todo el mundo habla que Guatemala es una democracia, lo cual es totalmente falso. Guatemala es una república que elige a sus autoridades bajo un proceso democrático, pero es una república. La gran diferencia es esto. En la democracia la voluntad de la mayoría es absoluta y esa voluntad puede conculcar los derechos de las minorías. En la república la principal protección del Estado es al individuo y por lo tanto, aunque la mayoría tenga mayoría, valga la redundancia, no puede conculcar los derechos de las minorías. ¿Y quién la protege? Un Estado de Derecho. Así se diseñó la Constitución y así está diseñada. Lo que pasa es que ni siquiera se han dado cuenta de eso. ¿Por qué no funciona, Alexandra? Por muchas cosas, pero retomando ese tema, yo diría, lo primero que tenemos que hacer es, antes de pensar en una reforma, es cumplir la Constitución. Que se cumpla lo que ya tenemos. ¿Para qué vamos a empezar en cambios si no se cumple lo que tenemos ahora? La Constitución dice que la elección del pueblo es soberana. Nosotros votamos por listados, agrupados por partido político. Una vez llegan esas personas al Congreso, piensan que esa afiliación es irrelevante y pueden cambiarse, cuando no fue lo que decidió el elector. Necesitamos autoridades que tengan realmente una legitimidad democrática para actuar. Pero ¿qué legitimidad democrática tiene alguien que entró por una papeleta marcada por un partido político y se cambia 6, 7 veces de partido durante su vida política? ¿Y cómo interpreta esa frase de la sentencia de la Corte o de la consulta de la Corte en la cual dice el transfugismo se restringe pero únicamente los primeros 3 años de un mandato? Bueno, porque esa es la propuesta que vino del Congreso. Y no podemos esperar que los tránsfugas sean los que detengan el transfugismo. Pero la misma sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, que cita la Corte Constitucionalidad, dice que el transfugismo denota en el elegido una falta de firmeza ideológica, debilidad de convicciones, exceso de pragmatismo y anteposición de intereses personales y egoístas sobre aquellos programas y ideario político que le llevó a ocupar un cargo de representación popular. Y por supuesto, un fraude de los electores. Eso es constitucional. No puede ser que tengamos una república democrática y se permita esta actuación de los funcionarios que son supuestamente dignatarios de la nación. Alexander, los integrantes del SEDECOM que plantearon este recurso de amparo, ¿están legitimados para plantearlo? ¿De dónde proviene su legitimidad? La legitimidad activa proviene en este caso de la misma jurisprudencia de la Corte, que en doctrina reiterada ha señalado que en casos donde haya un agravio a toda la comunidad o donde haya un riesgo a la institucionalidad del Estado, se pueden interponer estas acciones. Lo resolvió, por ejemplo, cuando SEDECOM interpuso una acción contra el nombramiento de los magistrados de Salas y de Corte Suprema de Justicia del año pasado y muchas otras sentencias. Entonces no es posible que en otros casos, como por ejemplo un amparo que interpuso una abogada individual en un tema del presidente, sí reconozcan la legitimidad y ahora digan que no. El problema
y digamos lo interesante acá es que este es un tema donde hay que resolver en contra de diputados tránsfugas, que representan más de un tercio del Congreso. Y hay 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad que buscan su reelección por el Congreso. ¿Y cuánto creen que puede afectar también ese interés personal de los magistrados que ahora tienen que dilucidar este amparo? Eso sería juzgar a magistrados y creo que sería muy difícil entrarle a ello. Lo que tenemos... ¿Pero qué tendría que ocurrir, digamos, en el sistema ideal? Los magistrados tendrían que resolver al margen de su interés personal de ser reelectos por estos mismos diputados. En el sistema ideal también, la Corte de Constitucionalidad es el organismo rector y aplicador de la Constitución, si es que podemos usar ese término. La Corte de Constitucionalidad fue diseñada y creada para defender la Constitución y aplicarla correctamente. Sin embargo, se ha abrogado una interpretación que la convierte en una Corte Constituyente, ya no en una Corte de Constitucionalidad, que hay una gran diferencia entre ellos. Porque por interpretaciones en determinados casos han querido modificar la Constitución. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el licenciado. La Constitución está hecha para aplicarse, no para interpretarse. En lo que nos favorezca, en lo que nos perjudique. El día que entendamos eso y empecemos a aplicarla correctamente, yo creo que el país empieza a salir. Creo que tenemos una excelente Constitución. Pero sabemos muy bien, como ustedes dijeron, que prontamente sucederían acomodaciones y sin embargo es muy diferente cambiarse de partido a lograr alianzas dentro de un hemiciclo. ¿Cuál es la diferencia, como para que quienes escucharon esas dos posiciones comprendan qué es lo que se combate a través del amparo? Hay un punto que realmente no entiendo de la posición de los diputados y un poco de la opinión de la Corte. Es el transfugismo o está prohibido por la Constitución porque es un fraude electoral y viola la decisión soberana, o está permitido porque es un derecho de asociarme donde de la quiera. libertad de asociación, que yo no comparto esa visión. Pero si es inconstitucional, es decir, si se puede sancionar o prohibir o que hayan consecuencias, significa que no es un derecho. Entonces, no es permitido un día, ni una semana, ni un mes, ni un año. Lo que no puede es reconocerse que es un fraude del elector, citar sentencias como la que les acabo de leer y decir que... Y al mismo tiempo restringirlos por tiempo limitado. Y al mismo tiempo abrir una ventana donde sí es permitido. O es un fraude del elector o es un derecho de los diputados, pero no puede ser las dos cosas. ¿Es un fraude al elector o es un derecho de los Yo diputados? digo que es más un fraude al elector. Lo que no veo cómo centrar es el amparo. Veo más una acción de inconstitucionalidad parcial. Ya se interpuso una acción de Ok. inconstitucionalidad. Es que Y esa acción de Pero no está inconstitucionalidad no ha resuelta. sido resuelta. Se interpuso hace aproximadamente 8 meses. La ley establece un plazo de 2 o 3 meses. No se ha resuelto. Es que La Corte de Constitucionalidad no cumple sus plazos. No, nunca lo ha hecho. Ahora, el amparo para mí no se está infringiendo ningún derecho individual, realmente. Digo, con el transfugismo. Están cometiendo 1 millón de ¿Y el del elector no debe considerarse un El derecho derecho. individual? No lo veo tan Y sobre claro. todo bajo No lo la veo forma tan en que claro. está Tal vez sí, pero diseñado. Eso sí me gustaría sentarme y estudiar un poquito. Sobre todo bajo la forma en que está diseñado el sistema, es que se va a votar por bloques, no se No, yo vota sé. nominalmente por la persona. Claro, que es uno de los fallos que tenemos, pero tampoco es constitucional, eso es de la ley electoral. Pero hay momentos donde tiene que actuar el Tribunal Constitucional para hacer valer la democracia cuando ve que los mismos diputados no lo hacen. Esta acción está basada en gran parte en una acción de amparo que resolvió la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, donde no solo declaró inconstitucional el transfugismo, sino que luego señaló que los listados debían de ser desbloqueados y que uno podía escoger dentro del listado por quién iba a votar. Y Eso forzó ese justamente iba a cambio en la preguntar. ley electoral salvadoreña. Y forzó ese cambio. Los que no iba a salvadoreños provenir. votaron con unas sábanas en las que Sí. podían marcar, era una cosa gigantesca Claro. que tenían que desplegar en las urnas y marcar uno por uno Claro. las fotos y los nombres de los candidatos que querían que llegaran al Congreso. Claro, pero nosotros tenemos que votar por la lista, Una lista aunque cerrada. no nos guste El 2 o el 3. el 2 o el 1. 3. Tienen No, y más me lleva a democracia en otra ese cosa. sentido. Dígame quién es su diputado. Bueno, en términos generales. Nadie sabe quién es su diputado. ¿Y usted No sabe se cuál es su tiene un diputado en el tengo la departamento de menor idea, Guatemala? no tengo la menor idea. Bueno, es que es Alexander. un diputado el que se vota y otro diputado el que gana. Vamos hacia una reforma del sistema político tal y como lo conocemos en Guatemala de 1985 para la fecha.
Porque en realidad fue con la entrada en vigor de la Constitución que degeneró nuestro sistema político. Bueno, digamos, degeneró tal vez en ese sentido, pero mejoró sustancialmente en otros puntos. Sí, dejamos de matarnos un poco. Sí, libertad de expresión y hay otros temas importantes. Yo creo que sí hay un cambio importante que proviene de la ciudadanía y la clase política todavía no se ha dado cuenta. Y pareciera que la Corte de Constitucionalidad tampoco se ha dado cuenta. Hay algunos profesores que dicen que la jurisprudencia constitucional es un poco como la luz de las estrellas, que todavía nos viene, aunque algunas estrellas todavía no están ahí. Yo creo que los magistrados todavía no han reconocido ese cambio importante que ha habido entre las reclamaciones ciudadanas, que ya no están mendigando sus derechos, sino demandándolos, y eso tendría que darse con sentencias en esta. Licenciado Molina, ¿no hay una coincidencia entre la entrada en vigor de nuestra Constitución y el deterioro de nuestro modelo político? Sí. En parte sí, pero en parte también se dieron otra serie de causas colaterales. El fin del conflicto, por ejemplo. El conflicto en parte mantuvo los partidos de ideología. Así es. De pronto se termina el conflicto y digamos, el gran error del MLN es que era un partido anticomunista. Viene la caída de la Unión Soviética y viene el fin del conflicto armado y el MLN en gran parte pierde su razón de ser. Se empiezan a diluir esos partidos y nacen estos grupos que solo quieren llegar al poder. Y analice una cosa. Gana la democracia cristiana el primer periodo y se disuelve porque pierde la elección. Empieza Entra a darse Serrano, la volatilidad de los partidos que ganan. que no son partidos entonces, porque un partido gane o pierda debería de seguir. Sin embargo, ninguno de los partidos que ha perdido una elección está vigente hoy. Bueno, la UNE sí ha logrado ya mantenerse por 2 periodos después de haber ganado. Sí, okay, sí. Pero también dicen que es el partido con el mayor afán en estos días de perder diputados. ¿Cómo nos explicamos ese tipo de correlaciones y fuerzas y cambios que se dan menos de un mes después de que esta legislatura asumió el poder? Para mí no fue ninguna sorpresa, estoy franco, no es que me agrade, pero viendo primero la calidad de diputados, segundo la falta de ideologías, tercero la ética flexible que existe, era obvio que por lo menos 2 partidos se iban a desintegrar e iban a buscar otro camino. Y la UNE para ahí va. Yo no creo que la UNE termine con los 30 o 40 diputados que tiene ahora, va a terminar 32. Con unos 15, 20. Alexander, en términos concretos, ¿cuánto tiempo debería tardar la Corte de Constitucionalidad en resolver un amparo, por lo menos en provisional, como el que ustedes han planteado? Debiéramos tener una solución, un pronunciamiento de la Corte la próxima semana, por lo menos sobre el tema provisional. ¿Y cuáles son sus expectativas, Alexander? Pues tomando en cuenta la opinión consultiva de hoy, donde se refieren en términos muy parecidos a los nuestros al transfugismo, creo que los magistrados tienen muy cerradas las puertas de lo que pueden decidir, cuando ya señalaron que es un fraude del elector y aquí se les presenta una acción concreta. Entonces yo esperaría que hagan cumplir la Constitución y otorguen el amparo provisional. Señores, gracias ambos por acompañarnos hoy a las 8:45. Déjenme contarles que la discusión en torno a este tema se ha convertido en trending topic en la red social Twitter desde hace unos minutos. Y Rocío Lazo, nuestra compañera, nos cuenta ahora qué se está comentando sobre esta conversación. Juan Luis, así es, queremos conocer su opinión. Estamos hablando en este momento sobre el transfugismo. ¿Cree usted que este debe ser sancionado? Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Comenzamos con Juan Gutiérrez. Entendamos que tenemos un sistema que ya caducó. Solo con reformas a la Constitución cambiará el panorama. También tenemos la opinión de Elmer Palencia, que nos dice: es lamentable que prevalece el derecho de las memorias, politiqueros, y no de las mayorías, la ciudadanía. Edgar: yo no elijo esos diputados. Eso debe cambiar. Álvaro Góngora nos dice: el problema en Guatemala es que todo se quiere solucionar de un plumazo. Debemos pensar a largo plazo. Elizabeth Pérez: imaginemos que la mayoría se una en un solo bloque. Habría disciplina de partido. Se pierden las contrapartes. Sergio Paz: hay que entrarle a una reforma integral y no seguir en el show del actual Congreso. Arturo Solares: ya desde la elección no he podido elegir a un candidato cuando se vota por un listado. Armando Alvarado: claro, es una burla para las personas que votaron por ellos. El problema es la reforma en la que se eligen esos.
Entrenador Mental nos dice, excelente comentario del invitado en A las 8:45. Antes de pensar en una reforma hay que cumplir la Constitución. Y por último, Julio de León, en el Congreso no hay nada que recuperar. Ahí es de reconstruir hasta el edificio, diputados, empleados, sindicatos, nada rescatable. Le recordamos que en Facebook nos encuentra como Canal Antigua y en Twitter como Canal Antigua también. Mientras tanto, iremos a una pausa comercial y al regresar estaremos hablando sobre la crisis en salud.